Seguimos con nuestros sermones, nuestros estudios, los sermones en la primera carta de Corintios. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 15. El tema de hoy le he titulado La única respuesta para la muerte. El capítulo 15 de Corintios habla sobre la resurrección. Durante muchas semanas hemos estado examinando, la verdad, son respuestas del apóstol Pablo a las preguntas que los hermanos de Corintios le mandaban preguntar. Sabemos que tenemos la respuesta de Pablo, mas no tenemos las preguntas o la carta de Corintios. Por ejemplo, hemos estado viendo que los creyentes de Corintios querían saber sobre el tema del divorcio, si se podían casar, no se podían volver a casar, sobre el tema de los dones, sobre el tema del rol de la mujer en la iglesia. Había un tema que les preocupaba tanto que a los hermanos de Corintios se estaban llevando a las cortes, y Pablo les dice: no, hombre, no lleguen hasta ese punto. Eso no era apropiado de un creyente, llevar a otro creyente a la corte por un problema. Esos problemas, dijo, los pueden solucionar en la iglesia, con los líderes. También había el tema de la cena del Señor, que se emborrachaban en la cena del Señor. Era un caos. Pablo va poniendo en orden muchas cosas en la iglesia de Corintios, la verdad. Hoy la pregunta quizá fue: ¿qué pasa con la resurrección? Muchos decían que Cristo no había resucitado. Entonces, Pablo le responde sobre ese tema, y yo creo que Cristo no solo tiene la respuesta para darle significado a la vida, también tiene la única respuesta para la muerte. Él venció, Él conquistó la muerte con su propia resurrección. Cualquier persona que ponga su confianza en Cristo Jesús y le acepte como el único Salvador, tiene la promesa de la resurrección de Cristo. Tiene la promesa de la resurrección de su muerte. Desde un principio ha habido personas, hasta denominaciones completas, que no creen en la resurrección de Cristo. Por eso el apóstol Pablo comienza hablando en este capítulo sobre la certeza, y ese es el punto, la certeza de la resurrección. ¿Por qué tan importante este tema, hermanos? Porque la resurrección de Jesús es la fundación de la fe de los creyentes. Es la fundación de la fe cristiana. Usted no se puede imaginar el cristianismo sin la resurrección de Cristo. ¿Cómo sabemos que Cristo resucitó de la muerte? El apóstol Pablo nos da 4, hay mucho más, pero por lo menos vamos a usar lo que el apóstol Pablo nos enseña acá, sobre algunos testigos, 4 testigos de la certeza de la resurrección de Jesús. El primer testigo son las mismas escrituras, y el apóstol Pablo lo comienza enseñando, dando una cátedra de las escrituras, sobre el tema de las escrituras, de cómo las escrituras confirman las profecías, vienen desde 700 años atrás, desde Isaías, y se cumplen en Jesús tal como el profeta lo había profetizado. Entonces las escrituras son el primer testigo sobre el tema de la resurrección. Dice el pasaje: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen que las escrituras. Luego dice: fue enterrado al tercer día, fue levantado de los muertos, otra vez, tal como dicen las escrituras.
Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Este es el punto que refiere el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, por ejemplo, dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Dice: y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. En otras palabras, pensamos que Jesús, cuando lo estaban crucificando, cuando lo estaban lastimando, en aquel entonces los judíos, los romanos, estaban pensando que Él estaba siendo castigado de parte de Dios, que Jesús estaba pagando el castigo de parte de Dios porque Él había ofendido a Dios. Dice, así pensaban, eso dice Isaías, 700 años atrás. Un castigo por sus propios pecados, dice. Pero Él fue traspasado, ¿qué dice? Por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. 700 años atrás, Isaías podía visualizar a Jesucristo colgado en el madero, pagando por los pecados nuestros. Entonces, Pablo le dice a los hermanos de Corintios: esto no es algo que surgió de hace unos años para atrás. Esto es algo que ya de antemano Dios nos venía anunciando que así iba a pasar. Isaías profetizó el sufrimiento, la muerte de Cristo Jesús. Y tal como dice este pasaje, todos sabemos que Isaías habla que le tuvimos por azotado, le tuvimos... ¿por qué? Porque nos habíamos descarriado. Pero hay algo también: Isaías no solo profetizó la muerte de Cristo, también profetizó su entierro. Todo esto se iba cumpliendo las Escrituras. Miren lo que dice el mismo pasaje, el verso 9. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un ¿qué? Como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. ¿Quién era? Era ese hombre rico en el Nuevo Testamento? Todos sabemos que era José de Arimatea. El terreno donde Jesús se enterró, la tumba nueva que no se había usado, era de José de Arimatea, un hombre rico. Es lo que dijo Isaías. Isaías pudo ver cómo iba a ser su entierro y dónde lo iban a enterrar. Dice hasta habla de que lo van a enterrar en un lugar de una persona rica. Y así fue, exactamente así fue. Todo se venía cumpliendo conforme a la Escritura. También encontramos que en el Antiguo Testamento se había profetizado su resurrección. Y eso lo vemos en el Salmo 16, verso 10. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Todo esto hablaba del plan perfecto de Dios en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, muchos dicen que uno de los libros más antiguos es el libro de Job. Y Job llegó a decir: yo sé que mi Redentor ¿qué? Vive. Job entendía que su Redentor, que su Mesías, que el que lo iba a venir a redimir, estaba vivo. Pablo dice: es cierto que hay unos que no creen, pero yo les voy a comprobar, les voy a mostrar testigos de la resurrección. Quizá Job entendía que la resurrección era parte del mensaje que el Mesías iba a traer. Así que es por eso que cuando Cristo vino a la tierra, también Él habló a sus discípulos sobre el tema de la resurrección. Y les dijo: a partir de entonces, dice,
Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día, ¿qué dice? Resucitaría. Jesús le dice a sus discípulos: voy a sufrir en manos de estas personas, de los que proclaman, de los que enseñan la ley, de los que tienen aquí, de los principales sacerdotes. Dice: pero no se preocupen, yo voy a resucitar al tercer día. Ese son el primer testimonio o testigo que Pablo enseña a los corintios. El segundo son las personas que lo vieron con sus propios ojos. El apóstol Pablo le dice: mira, Corintios, no tan solo las escrituras nos dan testimonio de que Cristo iba a resucitar, también hubo personas que lo vieron con sus propios ojos después que resucitó. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde, dice el pasaje, lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven en aquel entonces, en el año quizás 66 después de Cristo, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, el hermano de ¿quién? El medio hermano de Jesús, quien no creía en Jesús en realidad. El medio hermano de Santiago creyó después de la resurrección de Cristo. Después lo vieron todos los apóstoles. Una de las evidencias únicas de la resurrección de Cristo son en realidad los cientos de personas que lo vieron con sus propios ojos después de haber salido de la tumba. Pedro, 500 personas. En realidad, en nuestros días yo he escuchado decir a personas que Juan Gabriel está vivo, pero nadie lo ha visto. Por eso nadie cree. La gente, las personas que salen diciendo yo sé que él está vivo, lo tachan de loco. Pero que 500 personas vengan y te dicen yo lo vi con mis propios ojos, esa es otra historia. Y eso pasó con Jesús. Más de 500 personas. Así que, hermanos, tenemos ese testimonio. Luego tenemos el testimonio personal de quien está escribiendo, de su propia experiencia del apóstol Pablo. Y sigue diciendo en el verso 8: por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también yo lo vi. ¿Qué dice también qué? Yo lo vi. ¿Por qué dice Pablo? Todos sabemos que Pablo lo vio allá cuando iba camino a Damasco. También se le apareció a él. Para ese entonces ya el Señor Jesús había ascendido al cielo. Mas sin embargo se le aparece y le habla. No tan solo lo vio, habló con él. Pablo cuenta su testimonio con mucha humildad. En el verso 9, fíjese lo que dice: pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sí, con mucha humildad. Más tarde todos sabemos que dijo, Pablo mismo decía, que Cristo había venido al mundo a dar su vida por los pecadores, de los cuales él era el primero de ellos. Pablo dice que él era un ejemplo de lo que el Dios resucitado podía hacer en la vida de las personas. Dijo: miren, yo era un perseguidor de la iglesia, yo maltrataba a la iglesia, yo ponía en la cárcel a los cristianos, pero Dios, cuando Dios se me hizo visible, cuando Dios se me presentó a mí, dijo: mi vida cambió, miren ahora lo que soy, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Eso es lo que Dios puede hacer, es lo que Cristo puede hacer en la vida de las personas.
nos puede dar una vida nueva, una vida limpia, una vida pura para siempre en Cristo Jesús. Otra cosa más, otro testimonio más. El apóstol Pablo dice, no tan solo yo predico a Cristo, al Cristo resucitado, hay otros predicadores que también lo están predicando. Así que no importa si predico yo o predican ellos, los demás predicadores, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. ¿A Cristo qué? ¿Cuál era el mensaje? Cristo resucitado. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo regresa una vez más para juzgar al mundo. Ese era el mensaje. Y ese sigue siendo el mensaje. Bien, hermanos. Ahora bien, esos son los 4 testimonios que yo quería compartir con ustedes. Pero hay otra cosa que yo te quiero decir. Y aquí viene lo más práctico. A mí me gusta ser práctico. 4 cosas que toda persona debe de saber, por lo menos antes de morir. Número 1. ¿Cuál es la cosa? La resurrección de Cristo es la primera cosa que la persona debe de saber. Que la resurrección de Cristo es la primera y es la única resurrección verdadera. Nadie más va a resucitar fuera de Cristo. Ninguno que niegue la resurrección física de Cristo, Jesús puede ser salvo. Oh, pastor, yo sí creo. Es que, ¿por qué digo eso? Porque hay personas que dicen que Jesús fue un buen judío, fue un buen líder, fue un buen rabino, pero no lo miran como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador. Fue un buen hombre, hizo cosas buenas, ayudó a la gente, hasta ahí nada más. Así ven a Jesús. Jesús es más que eso, hermanos. Jesús es el Cristo que venció la muerte. La verdad que los creyentes de Corintios, y esto es importante, no tanto tenían problemas en creer que Cristo había resucitado. Sí, algunos tenían problemas, pero no todos. El problema más grande que ellos tenían, los creyentes de Corintios, eran creer que ellos podían resucitar. Oh, yo sé, Cristo pues sí resucitó, pues ese era el Hijo perfecto de Dios, Él era el Hijo de Dios, pero yo resucitar, no, eso es. Pablo les trata de enseñar que si Cristo no resucitó, tampoco tú vas a resucitar. Que si Cristo resucita, tu resurrección está ligada a la resurrección ¿de quién? De Cristo. Así que si Cristo resucitó, tú resucitas. Porque no hay resurrección en Cristo Jesús, al menos que tú creas en la resurrección de Él. Y eso les trata de enseñar. Mucha gente no tiene problemas de aceptar que Cristo realmente es el Hijo de Dios. Lo que tienen problemas para aceptar o para vivir en la tierra como hijos de Dios. Oh, es que Él sí pudo, yo pues la verdad, yo soy pecador. No. Si usted cree que Jesucristo resucitó de la manera correcta, usted creerá que cuando muera también resucitará de entre los muertos. Hermanos, Jesús resucitó a Lázaro, pero más tarde Lázaro volvió a morir. Y resucitó al hijo de la viuda, y más tarde creció ese muchacho y más tarde murió. Pero cuando Cristo resucitó, jamás, nunca más volvió a morir. Y Él por eso dice que Él está vivo. Por eso cuando las mujeres fueron a la tumba, el ángel les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Porque Él nunca más volvió a morir. La segunda cosa que usted debe saber antes de morir, mírenlo muy bien. Solamente los creyentes en Cristo resucitarán como Jesús. Cualquiera que haya puesto su fe en Jesús, únicamente ese será el que resucitará como Jesús. Así como Cristo resucitó entre los muertos. La resurrección de Cristo se mantiene
unida a la resurrección del creyente. Dice el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos. Usted no puede tener la resurrección de Cristo si no tiene su propia resurrección. El apóstol Pablo estaba tratando con la cultura griega, y esto es importante, porque ellos, la cultura griega, miraban el cuerpo, siempre ellos pensaron que el cuerpo era malo, que el alma era la buena, y que la verdad, el alma estaba encerrada en un cuerpo malo. Por eso ellos muchas veces decían que el cuerpo no importaba, que ellos podían hacer cualquier cosa con el cuerpo, pero el alma era lo más importante. Pablo les dijo: no. Él les enseñó: el cuerpo es importante, porque es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces Pablo está tratando de enseñarle a estos hermanos que Cristo va a resucitar, o el creyente va a resucitar en un cuerpo. Y cuando los griegos escuchan decir, los judíos, los creyentes que traían ese trasfondo de que el cuerpo era malo, y les dice: bueno, nos libramos del cuerpo y resucitamos otra vez en el cuerpo, es como regresar el alma una vez más a la cárcel del cuerpo. Así lo miraban ellos. Pero Pablo más tarde les explica en qué clase de cuerpo, porque ellos estaban pensando el mismo cuerpo. Eso no puede ser. ¿Y cuál es lo que Pablo les dice en realidad? Pablo les va a enseñar algo súper interesante con unos ejemplos maravillosos. Pablo dice: bueno, yo lo único les quiero decir que si no hay resurrección, nuestra creencia es en vano, nuestra predicación es en vano, y la verdad somos los seres humanos que todo el mundo nos debiera de tener lástima por creer en algo que no va a pasar, por creer en algo que es en vano. Pero realmente no es así. Queridos hermanos, como descendientes de Adán, todos fuimos infectados a causa de Adán, pero solo los que creen en Cristo han y van a recibir el antídoto para esa infección. Toda la humanidad fuimos condenados a la muerte, pero solo los que han creído en Cristo Jesús tienen la cura para la muerte. Llegará un día en donde todos resucitaremos para estar vivos. La pregunta es, óiganlo bien, ¿dónde vivirás? Solamente hay dos lugares: vivo para Dios o vivo separado de Dios. Pero de que resucitas, porque las escrituras dicen que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Tercera cosa, esta vida es un simple ensayo para la vida eterna. La fe correcta produce una vida moral correcta. La doctrina correcta produce una vida correcta. El conocimiento bíblico produce el poder para vivir correctamente. Cuando ves esta vida demasiado corta, o cuando comparas esta vida con la vida eterna, te das cuenta que esta vida es demasiado corta y puedes vivir por encima de este mundo, porque sabes que aquí vas de pasada. Pero cuando no entiendes ese principio, vives por abajo, vives debajo de este mundo. Todo lo que haces, todo lo que visualizas es esta vida. Y Dios dijo: no, levántate de esta vida, vive por encima y piensa que esto en realidad solamente es una casa de campaña, que un día tus ojos se van a cerrar y los vas a abrir en una mansión. Si no fuera así, dice Jesús, yo no estuviera diciendo: voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así lo dijo el Señor Jesús. Por eso, hermano, elévate, vive por encima de lo más alto que puedas de este mundo. Piensa que esto es pasajero y concéntrate en la verdadera vida, que es la vida eterna.
Esta vida es un ensayo, hermano. No te enamores con tantas cosas de acá, las vas a dejar. Logra lo que puedas, pero dale nada más el lugar que puedas. Dice, ¿cómo va? Sí, hermanos. Por mucho que tú quieras las cosas, nunca pongas tu corazón en ellas. Tu corazón siempre debe estar en Dios. Por mucho que las aprecies, por mucho que te hayan costado, no le pongas tu corazón a ellas, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y si tu corazón está en Dios, tu tesoro más grande es Dios. Así debemos de vivir, mis queridos hermanos, porque esta vida solamente es un ensayo. Mis queridos hermanos, cada día que pasa, estamos más cerca de regresar a nuestro hogar celestial. Usted no sabe cuánto consuelo me trajo a mí este sermón, porque muy pronto, cada día que pasa, yo me acerco, voy a ver a mi hijo, voy a estar con él. Yo sé que hoy estoy en tiempos difíciles, pero yo sé que voy a estar con él. Así que, hermanos, cuando pensamos de esta manera, nosotros podemos ir quitándonos ansiedad, podemos ir quitándonos preocupaciones, porque la resurrección es la aseguranza más grande que Cristo nos ha dejado como creyentes. La cuarta cosa que debes de saber antes de morir: habrá un cambio de cuerpo por la resurrección. Con el contexto de que no creían que el cuerpo que era malo. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Permítanme explicarles algo. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados ¿en qué? En gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Déjense de estar pensando que el cuerpo es una cárcel para el alma. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos ¿qué? Espirituales. Dice, el cuerpo se entierra en deshonra. Y es cierto, ¿sabe? Antes de esta escritura hay un ejemplo que da el apóstol Pablo y dice, ustedes saben que el campesino va, siembra el maíz, lo entierra y el maíz se pudre. Tiene que morir ese maíz y sale un maíz nuevo. Dice, así será el cuerpo de la resurrección. Nuestro cuerpo corruptible se va a hundir en la tierra, se va a podrir en la tierra, pero de ahí Cristo va a sacar un cuerpo resucitado y glorificado, porque en el cielo va a haber cuerpos espirituales. Pero hay algo interesante que yo quiero que usted sepa. Usted va a seguir siendo el mismo, con un cuerpo ¿qué? Glorificado. ¿Por qué creen que acaso Jesús resucitó y ya no lo conocían? Claro que lo conocían. La misma voz. Usted piensa que ya usted va a ser otro. Va a estar en un cuerpo resucitado nada más, glorificado nada más. Interesante eso. Así que, hermanos, ¿cómo me alegra a mí saber que un día le vamos a decir a este cuerpo, bye bye? No más tentaciones, no más sufrimientos, no más enfermedades. Aquí te quedas, porque el próximo cuerpo ya no va a ser corruptible, ya no va a ser en debilidad, ya no va a ser en deshonra, va a ser un cuerpo espiritual, un cuerpo que se levantará con poder divino. Así que por lo pronto, yo sé que este cuerpo nos da muchos problemas, nos complica la vida, mis riñones, la presión alta, tantas cosas, pero un día le vamos a decir, quédate con esa presión alta allá abajo, que yo ya no necesito nada de oxígeno acá arriba, acá estoy bien. ¿Sí? Es esperanzador este mensaje, hermano, a mí me gusta. Y por último, tú puedes vivir una vida resucitada aquí
y ahora. Cuando nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, se puede ver la muerte a los ojos. Sí, hermanos. Porque sabemos que ella solamente está cumpliendo una función. Es el instrumento que nos llevará para que obtengamos el cuerpo glorificado. Porque le podemos decir que ya no nos puede destruir, porque Cristo la destruyó, porque Cristo le quitó su poder, porque Cristo la venció, porque Cristo la conquistó. Y así como Cristo la venció, así como Cristo la conquistó, nosotros también la conquistaremos en el nombre del Señor. ¿Por qué no? Por eso, hermanos, Pablo les termina diciendo esto, y con esto quiero cerrar este sermón. Por lo tanto, dice, mis amados hermanos, ¿qué dice? Permanezcan fuertes. ¿Qué más? Constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que se hace para el Señor es inútil. Este es el mensaje que le da el apóstol Pablo a los creyentes. Pónganle todo el empeño, no paren, porque recuerden y hagan las cosas con alegría. No anden tristes sirviéndole al Señor, no anden ahí como que le andan sirviendo a un mal patrón, no anden ahí como diciendo lástima del día que perdí hoy. No, Señor, porque dice lo que haces, lo haces para el Señor. Hazlo con la actitud más apropiada, porque sabiendo que un día tu Dios te lo va a recompensar. Este es el cierre del mensaje del apóstol Pablo para los corintios. Así que, mi querido hermano, recuerde, esta vida es temporal, mas sin embargo hay que ponerle todo el empeño, como si lo estuviéramos haciendo siempre para el Señor. Y recuerde, hermanos, un día cerraremos los ojos acá, pero los abriremos en la presencia del Señor. Le voy a pedir, por favor, que se ponga de pie. Voy a hacer una oración. Padre mío, gracias. Gracias por este mensaje, porque nos ayuda mucho para aquellos que se nos han adelantado nuestros seres queridos, porque sabemos que un día los vamos a ver, porque sabemos que ellos ahora están en tu presencia, porque sabemos, Dios, que tu gloria les abraza. Ayúdanos a ser, como dijo el pasaje, constantes, a hacer las cosas con entusiasmo, sabiendo que tú nos esperas, y sabiendo, Padre, que por mucho que nuestro cuerpo aquí sufra, hay una vida maravillosamente en el cielo para nosotros. Bendice a mis hermanos. Si usted desea que yo haga una oración por usted, ahí donde está, levante su mano, voy a hablar por usted. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, mi querida hermana. Vamos a orar. Y Dios, levantamos nuestras manos, porque creemos en tu promesa, porque creemos que un día tú nos resucitarás y veremos tu gloria, porque creemos, Señor, en tu resurrección. Creemos que este no es el final de nuestra vida en este mundo, que nuestra vida, verdadera vida, comienza cuando cerramos los ojos acá. Ayúdanos a comportarnos a la altura, a seguir creyendo que tú eres nuestro Redentor y que tú vives como dijo Job. Bendice a mis hermanos que han levantado sus manos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús.